que nunca estaba contento, con un pueblo que no eran 10 o 20, era una multitud. Y Moisés era el líder. ¿Y cuál era, qué era lo que hacía Moisés? Moisés lo que hacía era lo que tenemos que hacer nosotros. Iba y buscaba la presencia de Dios. Tu proceso se va a acabar. Tu proceso se va a acabar. Laura, Dios me está dando el nombre de Laura. Laura, tu proceso se va a acabar pronto. Se va a acabar pronto. El propósito para el cual te llamé, dice el Señor, se va a cumplir. Se va a cumplir. Moisés empezó a orar a Dios, a buscar la presencia de Dios y a llenarse de Él. Él empezó a subir al monte. Moisés estaba lleno de su presencia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que nos llenemos de su presencia. Llénate de Él. Búscalo. Búscalo en todo tiempo. Deja la queja. Deja el de que ahorita más tarde, mañana te voy a buscar, Señor. Empieza hoy. Llénate de su hermosa presencia. Llénate de su hermosa presencia. En algún tiempo, cuando Moisés subió al monte, subía a la montaña, cuando él bajaba de estar con Dios, de estar en su presencia, de platicar con Él, de estar con su mejor amigo, el pueblo no podía ver a la cara a Moisés. Moisés bajaba de estar en el monte, de estar platicando con Dios, y él tenía que ponerse un manto en su cara, porque era tanto el brillo que tenía él en su cara, porque él venía de estar en la gloria de Dios. Él venía de estar platicando con el Señor. Él no se aburría. Él no era como nosotros, que nosotros podemos decir, yo oro 5 minutos y ya no sé qué más decir. Él disfrutaba estar con su Padre. Disfrutaba estar con Él. El pueblo no lo podía ver directamente a la cara. Moisés reflejaba en su rostro la presencia de Dios. Nosotros no podemos engañar a las personas, no podemos engañar a Dios diciendo que estuvimos orando mucho tiempo, que estamos mucho tiempo en la presencia de Dios. Porque eso se nota, se nota. Un día yo fui a visitar a un pastor porque yo tenía que hablar con él. Y yo tenía tiempo que no lo miraba. Cuando el pastor salió de su oficina, yo vi un brillo en su cara, en su rostro, que me recordó a Moisés cuando él bajaba de la montaña. El pastor salió y era como si tuviera un foco LED por dentro de su cara. Su cara reflejaba a Dios, reflejaba que había estado con Dios.
Y cuando ya empecé a platicar con él, me dijo que venía de un ayuno de 3 días y que había estado orando. Allí entendí que eso era lo que pasaba con Moisés cuando él bajaba de la montaña. Moisés reflejaba en su cara que había estado con el Padre, que había estado con el Señor, que había estado platicando, y esa gloria que había estado él abrazándolo, se había venido una parte de la gloria de Dios con Moisés. ¿Qué era lo que hacía que Moisés reflejara ese brillo en su rostro? ¿Por qué Moisés subía al monte y Dios le revelaba cosas? ¿Por qué Dios hablaba con Moisés? ¿Por qué no hablaba con otra persona del pueblo? Eran muchos. Eran muchos los que estaban allí. Una cosa que sucedía para que Moisés bajara con ese brillo en su rostro era que Moisés era obediente, que la obediencia de Moisés era mucha con Dios, era muy fuerte. La Biblia dice que él era el hombre más manso sobre la tierra. Era un hombre obediente y manso. Y nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero sentir tu presencia. Quiero que me hables, Señor. Qué hermosa presencia, qué hermoso tener ese tipo de experiencias. Qué hermoso escuchar la voz de Dios. Qué hermoso, como por ejemplo con el profeta Samuel, que Dios le hablaba, escuchaba su voz audible. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me hablas así? Porque yo no tengo ese tipo de experiencia, Señor. Le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no reflejo ese brillo en mi rostro? ¿Por qué no me revelas cosas así como a Moisés, como a Samuel? ¿Por qué muchas personas dicen que escuchan la voz de Dios y por qué yo no escucho tu voz, Señor? ¿Por qué? Señor, yo quiero que tú me hables. Yo escucho que personas dicen que ven ángeles. Yo quiero ver ángeles, Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para Dios? Somos obedientes a su voz. Somos obedientes a su palabra. Cuando Dios nos habla, vamos inmediatamente, así como Dios le habló a Samuel. Le dijo Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dios le quería dar un mensaje a Samuel. Samuel todavía no aprendía a escuchar su voz. Moisés estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, a que Dios le hablara. Dios platicaba con Moisés, tenía conversaciones largas con Moisés. Porque Dios sabía el corazón de Moisés. Pasamos 5 minutos orando y ya nos levantamos. Y eso es mucho cuando oramos, a veces 5 minutos. A veces ya estamos a punto de dormir y solamente hacemos una oración rápida.
porque ya estoy cansada, Señor. Estoy muy cansada, Señor. Hice mucho trabajo. No tengo tiempo de buscarte. El trabajo. Mi familia, Señor, me necesita y estoy cansada de atender a mi familia. Y Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Y Dios nos está hablando. Y Dios te dice, Lore, ven. Ven porque quiero platicar contigo. Y decimos, ¿por qué yo no tengo ese brillo que tenía Moisés? La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El nivel de obediencia de Moisés era un nivel muy grande. Moisés deseaba estar platicando con Dios. Porque Moisés no subía al monte 5 minutos. Moisés subía al monte días y días. Días y días. Y subía al monte y no comía. A Moisés no le importaba lo que él dejaba atrás. Él quería estar en su presencia. Él pasó 40 días, dice la Escritura, en la presencia de Dios. $40 días sin comer. 40 días allá arriba en el monte platicando con el Señor. Él subía al monte cuando Dios le decía, ven Moisés. A Moisés no le importaban las cosas terrenales. Él dejaba todo para reunirse con su amado. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Nos ha despertado en la madrugada para que le busquemos, para que le adoremos. ¿Cuántas veces, así como a Samuel o a Moisés, Dios nos ha hablado y nos dice, ven porque quiero hablar contigo, ven porque te quiero abrazar, ven porque te quiero enseñar algo, ven porque quiero platicar contigo? Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. Él te anhela celosamente. Él quiere estar contigo, Él quiere abrazarte. Dices, yo quiero que tú me abraces, Señor. Y el Señor te ha estado hablando para abrazarte. Tú dices, Señor, yo quiero que tú me contestes lo que te he estado preguntando. Y Dios está ahí en el mismo lugar, está allá en el monte esperándote. Él está en el monte esperándote para darte esa respuesta. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar, mi amado hermano. No estamos hablando de un monte físico. Estamos hablando de un monte espiritual. En el tiempo de Moisés, Moisés subía al monte, a la montaña, físicamente. Subía allá, se encontraba con el Señor. Ahora el monte es espiritual. Es el lugar secreto en donde nosotros lo podemos ir a buscar cuando nosotros queramos. El monte es
ese lugar en donde tú tienes preparado para orar a Dios, para platicar con Él. Como la película de Cuarto de Guerra. La mujer tenía el monte, lo tenía adentro, creo que de su closet. ¿Dónde está tu monte? ¿Dónde está el monte en donde tú vas y subes como Moisés a buscar su presencia? En donde dejas los afanes, dejas a un lado las preocupaciones del trabajo, dejas a un lado los problemas familiares y vas al monte y subes a ese lugar secreto en donde Él te quiere hablar, donde Él te quiere revelar, donde Él te quiere dar la solución a ese problema, donde simplemente Él quiere escuchar tu voz, en ese monte en donde Él quiere escucharte decir cuánto le amas. Él quiere escucharte decir, te adoro, Señor, te alabo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. No a escucharte a decirle quejas. No a estar pidiéndole todo para tus deleites, así como dice la Escritura. La Biblia dice que oramos y oramos mal. Dice para gastar en nuestros deleites. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que nosotros subamos al monte y platiquemos con Él. Y nos dejemos abrazar de su presencia, de su hermosa presencia. Que le digas te amo, que le cantes un canto, un cántico nuevo. Que le digas te amo, Dios, te amo. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias porque cuando todos me dieron la espalda, tú allí permaneciste. Gracias, mi Señor, porque siempre estás para mí. Gracias por tu amor. Gracias porque cuando yo no te amaba, tú ya me amabas a mí. Hoy Dios viene a decirte, sube al monte. Sube al monte. Porque Él te quiere hablar. Él te quiere dar la solución a ese problema. Estás orando por un trabajo y Dios te quiere dar dirección. Moisés subió al monte. Durante 40 días estuvo allá arriba en el monte, orando, platicando con su amigo. Y él bajó con los 10 mandamientos escritos. Dios le reveló los 10 mandamientos. Moisés le dio su obediencia a Dios. Moisés le dio su tiempo. Moisés le entregó su vida. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Cuánto tiempo de tu día le estás dando al Señor? ¿Cuánto tiempo de tu día, de nuestro día, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántas veces le decimos gracias? No nada más le pedimos, sino que le agradecemos. Antonio, dice Dios, sube al monte. Antonio, sube al monte. Ven y búscame. Ven y búscame.
Él es un Dios santo. Él es un Dios bueno. Él, dice la Escritura, que sus pensamientos para nosotros son de bien. Sus pensamientos son de bien. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Estoy segura que Moisés nunca se imaginó que él iba a terminar su vida de esa manera, llevando un pueblo muy numeroso el pueblo, y un pueblo muy quejoso, un pueblo, como dice la Escritura, de dura cerviz, un pueblo que murmuraba en contra de él. Y así, aún así, él era intercesor de ese pueblo. ¿Qué es lo que le estamos entregando al Señor? Estamos yendo a la iglesia los domingos solo para checar tarjeta. Estamos yendo a la iglesia solamente para que el pastor nos vea. Para que los hermanos nos vean que ahí estamos. Quizás traemos las mujeres una falda que nos arrastra al piso, pero ¿cómo está nuestro corazón? A lo mejor de dientes para afuera estamos actuando como que somos bien santos, pero Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo, sube al monte y ven, búscame. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Actuamos como que si fuéramos bien espirituales y nos comportamos en nuestra casa como no deberíamos de comportarnos. Tratamos a nuestros hijos de una manera que no es correcta delante de Dios. Humillamos a las personas. Y tratamos mal a las personas y no nos arrepentimos. En el tiempo de Jesús, los que estaban más cercanos a la iglesia, los que según eran los maestros de la ley, que según eran los más santos, porque ellos se vestían de una manera que entre más santo era, tenía como tengo entendido que como que en su vestidura, como que tenía como un corte, para que la gente supiera que era más santo que los demás. Se paraban en las esquinas para orar, para que la gente los viera. Les ponían cargas al pueblo, porque ellos eran los encargados de la iglesia. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Tú puedes ser un líder. Puedes ser un pastor. Puedes ser alguien que aparenta espiritualidad. Puedes ser alguien que aparenta que busca mucho a Dios. Pero Jesús les dijo a esas personas, sepulcros blanqueados. Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo.
Eran los encargados de la iglesia, eran los maestros de la ley, eran los fariseos. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios de esa manera. Así que nosotros podemos ir a la iglesia cada domingo, podemos ir cada entre semana, podemos estar en la iglesia, aún puedes dormir en la iglesia, pero podemos ser sepulcros blanqueados. Hoy Jesús está hablando igual que en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, porque a Él no lo engañamos. Hoy el Señor está diciendo todavía, eres un sepulcro blanqueado. Puedes estar vistiendo con la manga hasta acá, puedes estar tapado hasta acá, y aún así ser sepulcro blanqueado. Estamos en los últimos tiempos y no es tiempo para que estemos jugando a que somos cristianos. No es tiempo para estar jugando a que estamos aparentar. Ya no es tiempo de aparentar. Ya no es tiempo de estar yendo a la iglesia para checar tarjeta, porque tú puedes tener mucha iglesia, tú puedes tener mucha obra, puedes andar en la obra todo el día, las 24 horas del día puedes estar en la obra, pero no buscar al dueño de la obra. Moisés era alguien especial para Dios. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Ahorita se habla mucho de ropa. Se habla mucho de que tienes que traer falda, de que los hombres tienen que vestir decorosamente, que no te pongas aretes, que no te pintes, hasta que no te hagas una rayita en la cabeza, porque todo es pecado. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Dice la Escritura que el Señor al humilde lo tiene cerca y al orgulloso lo tiene de lejos. Al orgulloso y al altivo lo tiene de lejos. Moisés era obediente. Moisés era manso. Moisés dejó todo para seguir la voz de Dios.